tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a hablar acerca de la neolengua. La neolengua es un concepto tomado del libro de George Orwell de 1984, donde él habla acerca de que el Estado totalitario europeo, ¿no?, que domina en ese futuro distópico, esa dictadura casi global, impone un nuevo lenguaje que va coartando las capacidades de pensar, o de pensar libremente, más bien. Y cada tanto van sacando un nuevo diccionario de la neolengua, según cuenta esta historia, y en ese diccionario de la neolengua aparecen cada vez menos palabras. ¿Por qué? Porque el Estado sabe que cuanto menos palabras tiene el individuo, menos capacidad de pensar tiene, y por lo tanto más dócil y más fácil de manipular y de dominar es. Así que este concepto de la neolengua, que aparece en esta novela distópica, en esta novela futurista, que ya no es más futurista porque lo estamos viviendo hoy en día, en una especie de dictadura global de 1984, este concepto de neolengua lo estamos viviendo también hoy en día a través de los medios de comunicación, lo recibimos a través de los medios de comunicación, es implementado muchas veces por la fuerza, a través de la política, ¿sí?, a través de los lobbies que existen para utilizar palabras que vayan coartando nuestra libertad de pensamiento. Y antes de meterme directamente con el tema, me gustaría compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, y dice lo siguiente: «Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». O sea, lo primero que nos dice este pasaje es «ay de aquellos». O sea, esto es una advertencia para aquellos que le cambian el sentido a las palabras, que empiezan a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿sí?, a las tinieblas luz y a las luz tinieblas. Empiezan a cambiarle el sentido a las palabras con un objetivo moral por detrás, un objetivo de control mental por detrás. Legalizar lo que la Biblia llama malo y condenar lo que la Biblia llama bueno. Versículo 21 dice: «Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que dan por justo al impío por cohecho y al justo quitan su justicia». Ustedes fíjense que este cambio de palabras, esta manipulación de las palabras o el sentido de las palabras afecta a la justicia, porque al impío se lo llama justo y al justo no se le da su justicia, no se le reconoce su derecho, se le violan los derechos. Acá dice que al justo le quitan la justicia, en otras versiones dice al justo se le quita el derecho, ¿sí? Y es lo que estamos viendo. Estamos viendo en una época en la que en los países cristianos occidentales se están empezando a violar nuevamente los derechos individuales, ¿sí?, por esto de cambiar las palabras, de cambiarle el sentido a las palabras. Y dice en el versículo 24: «Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel». El rechazo sistemático de los gobiernos, de los gobernantes, de los legisladores, de la santa palabra de Dios, un libro sobre el cual juran muchos, ¿no? Incluso juran personas que son de izquierda, personas que tienen sus convicciones socialistas, ¿sí?, o que son de centro izquierda, o socialdemócratas, o como querramos llamarlo, y muchas personas ateas incluso juran delante de la Biblia. Sin embargo, dice ese pasaje que se han olvidado de la ley de Jehová, se han olvidado de sus palabras, las han rechazado, y por lo tanto ahora llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Le cambiaron el sentido a las palabras y por lo tanto se empiezan a violar los derechos individuales de las personas justas. Es decir, a los delincuentes se los deja libres y a los justos, a los inocentes, se los persigue como si fueran delincuentes. Entonces estamos viviendo un poco en esa sociedad hoy en día, pero yo quisiera centrarme en algunas palabras o algunos términos o expresiones que se están empezando a utilizar muchísimo en los medios de comunicación que afectan el sentido de la verdad, que afectan el sentido de lo que es justo y lo que es verdadero, y por lo tanto empiezan a minar las libertades individuales de cada uno de nosotros. Una de las palabras
uno de los términos que está siendo muy utilizado en estos últimos años, ya se usa hace décadas, pero en realidad está siendo muy utilizado en los últimos años, es la palabra negacionismo o negacionista. ¿Qué significa que alguien sea negacionista? Bueno, esto se usaba hace varias décadas atrás, se utilizaba más recurrentemente en el ámbito de los historiadores, en el ámbito de la historia, ¿sí? Siempre se le dijo a los historiadores, cuando un historiador agarraba un hecho puntual, un hecho histórico, y no se conformaba con esa historia oficial o con esa historia aceptada y empezaba a revisar esa historia, hacía nuevamente investigación, buscaba más información, empezaba a revisar esa historia, a esos historiadores se los llamaba historiadores revisionistas. ¿Por qué? Porque revisaban la historia, revisaban los hechos históricos, que oficialmente eran aceptados, sin embargo había que revisarlos, ¿sí? Y salían muchas veces cosas nuevas y cosas interesantes que no se habían tenido en cuenta en la historia oficial. Pero con el paso del tiempo, dependiendo de qué hechos históricos hablemos, empezó a utilizarse la palabra negacionismo. En vez de decir que un historiador era revisionista porque ponía en duda un hecho histórico o cuestionaba un hecho histórico o el relato de un hecho histórico, se lo empezó a llamar negacionista, y en particular con un hecho histórico reciente que fue el Holocausto. Es decir, hay historiadores que revisan, por ejemplo, la vida de Cristo, o hay historiadores que revisan la Inquisición española, hay historiadores que revisan la conquista española en América, y son revisionistas. Pero cuando alguien revisa, por ejemplo, la historia del Holocausto, entonces a ese historiador no se lo llama revisionista, sino que se lo llama negacionista. Y esta palabra tiene mucho significado, es muy profunda, es muy agresiva, es muy violenta. ¿Por qué? Porque da por sentado de que hay una verdad absoluta e incuestionable, y que aquellos que nieguen esa verdad absoluta e incuestionable, una verdad histórica, un relato histórico, están simplemente negando una verdad absoluta. Por lo tanto, son negacionistas. No hay permiso para la duda, no hay permiso para el debate, para el diálogo, para revisar la historia. No son revisionistas, son negacionistas. Pero en los últimos años este término salió un poco del ámbito académico o histórico y empezó a utilizarse en el ámbito científico, en el ámbito cotidiano, en el ámbito de la salud, y se empezó a hablar de los negacionistas del cambio climático, ¿sí? Por ejemplo, ¿quiénes son los negacionistas del cambio climático? Los que no creen en el calentamiento global, que justamente el término inicial que se utilizó para hablar de que la Tierra se estaba sobrecalentando por causa de los gases de efecto invernadero, ese era el término, ¿no? Calentamiento global. Cuando se empezó a ver y se empezó a contrastar los datos de que hemos tenido temporadas mucho más calientes en otras épocas de la historia, mucho más lejanas incluso que de la revolución industrial, cuando se empezaron a contrastar los datos, los activistas del clima empezaron a cambiar el término calentamiento global por cambio climático. Ya no necesariamente era un calentamiento, sino que era un cambio climático. Entonces los que dudan del cambio climático o que cuestionan todas estas políticas que se llevan a cabo por causa del cambio climático, de lo cual el Papa está muy imbuido últimamente, a través de su encíclica Laudato Si, ha hablado bastante de cuidar nuestra casa común. Los que cuestionan este tema del cambio climático son llamados negacionistas. Hay una verdad absoluta, una verdad incuestionable, y todos los que nieguen, o todos los que cuestionen en realidad, o todos los que pongan en duda, son llamados negacionistas del cambio climático. Después tenemos negacionistas del SIDA, es decir, hay un conjunto muy grande de médicos que cuestionan la versión oficial de que el SIDA, esta enfermedad de inmunodeficiencia o este síndrome de inmunodeficiencia, sea causado por un virus, ¿sí? Todos estos médicos que cuestionan la relación del VIH con el SIDA son llamados médicos negacionistas del SIDA. Nadie quiere debatir esas cuestiones, nadie quiere revisar, sino que simplemente son negacionistas, ¿sí? Negacionista del cambio climático, negacionista de las vacunas. Los médicos y las personas que cuestionan la eficacia de las vacunas son llamados negacionistas. Y así hay también negacionistas de la pandemia, médicos o personas que cuestionan si realmente estamos viviendo en pandemia, o que se preguntan, ¿no? y tienen un sano escepticismo con respecto a los movimientos políticos que hay atrás de la Organización Mundial de la Salud. Todos los que cuestionan esto son llamados negacionistas de la pandemia. Cuando esto es algo muy interesante, porque la palabra pandemia
también ha cambiado de significado. O sea, no era lo mismo una pandemia antes del 2009 que una pandemia después del 2009. Antes del 2009 había que tener un alto contagio para ser llamado pandemia, tenía que estar en muchos países del mundo y tenía que tener una alta tasa de mortalidad. Cualquier enfermedad infecciosa para ser llamada pandemia. Es decir, una alta tasa de mortalidad significaba que tenía que superar las muertes por gripe estacional de todos los años. Y obviamente después del 2009 se cambió esta definición y ya no hacía falta que haya una alta mortalidad, una alta tasa de mortalidad. Ya a la gripe H1N1 se la podía declarar pandemia, aunque fuera algo que no fuera muy distinto a la gripe común, y obviamente al COVID-19 también se lo podía declarar pandemia después del 2009. Entonces, los que cuestionan la pandemia son llamados negacionistas. Y así se utiliza esta palabra en los medios de comunicación constantemente, ¿para qué? Para llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Aquel que piense por sí mismo, aquel que se atreva a cuestionar la versión oficial de lo que está sucediendo a nuestro alrededor o de lo que sucedió en la historia, es llamado negacionista. Es un loco, es un hereje, es una persona peligrosa. Esa es la forma de manipular las palabras. Se cambian las palabras, se utilizan nuevos términos con una connotación negativa para tratar de perseguir al que piensa distinto. Pero yo le voy a hacer una pregunta a todos aquellos que les gusta usar la palabra negacionismo, que por lo general son del sector progresista, que son parte, ¿no?, o elementos importantes en esta formación del nuevo orden mundial, que es un nuevo orden mundial de carácter socialista, como lo he dicho en un video anterior. Yo les quisiera hacer una pregunta. Una persona trans, ¿es un negacionista de la biología o no? Está negando un hecho científico, un hecho biológico, ¿sí? Se considera a sí mismo un hombre que nació hombre con cromosomas XY, con huesos de hombre, ¿sí? con una fisiología y una psiquis de hombre, que se cree a sí mismo una mujer. ¿Es un negacionista científico? Jamás, jamás, jamás ustedes van a escuchar al periodismo progresista o al periodismo de izquierda llamar negacionista a una persona trans, simplemente por autopercibirse diferente de lo que la biología dice. Entonces, acá tenemos un dilema interesante. Ellos no aplican la regla a sí mismos. Y les hago otra pregunta a los periodistas progres y a todos aquellos que trabajan para el nuevo orden mundial, que están todos trabajando para que tengamos una salud mundial, un ejército mundial, una moneda mundial y que les gusta todo este tipo de cosas. Les hago otra pregunta. ¿Qué es más fácil de verificar? ¿Un hecho histórico del pasado, de hace 50, 60, 70 años atrás? ¿O la sexualidad de una persona en la actualidad? Evidentemente es más fácil de verificar la sexualidad de una persona en la actualidad. Sin embargo, a eso ellos hacen la vista gorda, ¿sí? No llaman negacionista a una persona trans, pero sí llaman negacionista a aquellos que cuestionan un hecho histórico o que cuestionan el tema de la pandemia o que cuestionan otros temas que son mucho más difíciles de verificar, que son justamente cuestionables. Sin embargo, algo que es incuestionable, algo que es claramente definible por parte de la ciencia, entonces ellos hacen la vista gorda y dicen, ah, bueno, si él se percibe mujer, entonces todos tenemos que decir que es una mujer. Entonces fíjense ustedes la hipocresía, fíjense el doble estándar de aquellos que promueven esta neolengua, estos nuevos términos que son utilizados para perseguir o para estigmatizar a aquellos que piensan distinto, aquellos que se salen del molde, ¿no? Aquellos que patean un poco el tablero, no simplemente por satisfacer un deseo de lucha, sino por mantener la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Así que acá tenemos una de las palabras que se utilizan en la neolengua, que es negacionismo. Se está empezando a utilizar cada vez más y la hemos de recibir todos aquellos que nos atrevamos a cuestionar algún hecho histórico o algún hecho actual o algún planteamiento científico, y acá tenemos que hacer una diferencia también. Se acusa muchas veces a las personas negacionistas de desconfiar de la ciencia o de poner en duda la ciencia, cuando en realidad los que son llamados negacionistas no están poniendo en duda la ciencia. Lo que están poniendo en duda es a la comunidad científica, es decir, a las personas. No es lo mismo la ciencia que los científicos, y mucho menos es lo mismo la ciencia que los científicos cuando esos científicos trabajan para el Estado, cuando el Estado obviamente tiene una línea de pensamiento, tiene una línea política de pensamiento, ¿sí? No es lo mismo un científico que es independiente,
que un científico que es mantenido por unos fondos que no son ganados lícitamente, sino que son obtenidos compulsivamente a través de impuestos. Estamos hablando de una comunidad científica que tiene su salario o su ganancia, que la obtuvo no simplemente porque trabajó y consiguió algo que es bueno para la humanidad, sino porque hubo un gobierno que con un arma se la puso en la cabeza a la gente, le sacó el dinero, que es la plata de los impuestos, y le pagó a ese científico. Entonces digamos que una comunidad científica que mayoritariamente está entrelazada con los políticos no son justamente una fuente muy confiable de información. Así que hay que diferenciar bastante entre lo que es la ciencia real, y lo que es la comunidad científica, ¿sí? Que no siempre trabaja en favor de la humanidad, no siempre tiene intereses altruistas, ¿sí? Sino que muchas veces tienen intereses egoístas y trabajan para algunos gobiernos. En el caso de China, tenemos un problema muy grande. Quien quiera decir que hay en China periodismo independiente o científicos independientes, bueno, hay que probarlo a eso, hay que probarlo. Sabemos que es una dictadura tremenda que controla absolutamente todo lo que hacen sus ciudadanos, que los vigilan, los castigan por comprar esto, por comprar aquello, por básicamente todos los asuntos, incluso privados de su vida, son registrados por esta dictadura y son controlados hasta lo sumo. Y yo sé que hay muchos que tienen interés de que el mundo occidental y que todo el mundo en realidad se vuelva en una gran China. Sin embargo, bueno, hay muchos que todavía están luchando para resguardar las libertades individuales, por lo menos en los países cristianos. Así que, como podemos ver, no es lo mismo la ciencia real, que la comunidad científica, que obviamente es sostenida por los impuestos, que son sacados obviamente a la fuerza de la gente y que la gente no necesariamente los está apoyando con gusto. Así que es muy cuestionable, muchas veces es muy cuestionable lo que la comunidad científica saca como un gran descubrimiento o como un gran avance. Otra de las palabras, justamente que estamos hablando ahora un poco de la pandemia, otra de las palabras o términos que están siendo utilizados muy a menudo actualmente es la expresión enfermo asintomático. Y realmente es una palabra o un término muy interesante. Yo me acuerdo cuando era chico y estaba el boom del SIDA, ¿no? Y todo el mundo hablaba del SIDA, en la escuela nos hablaban del SIDA, constantemente nos hablaban. Salió el tema del SIDA y bueno, todos aquellos que estaban infectados tenían que enfermarse. O sea, tenían que tener una inmunodeficiencia, tenían que estar obviamente deprimidos inmunológicamente. Sin embargo, habían personas que se hacían los test y que daban positivo, es decir, que tenían el virus, entre comillas. Sin embargo, no estaban inmunodeprimidos, sin embargo no estaban enfermos, es decir, no tenían el conjunto de síntomas que obviamente deberían tener al ser portadores del virus. Así que ahí surgió una terminología nueva que era portador sano, es decir, habían personas que tenían el virus, pero que no estaban enfermas, o sea que eran portadores sanos. Sos portador sano del virus, ¿sí? Y bueno, eso era algo bastante interesante, bastante innovador en aquella época, estoy hablando de los 90, se hablaba de los portadores sanos. Sin embargo, hoy en día ya no se usa esa expresión, portador sano, porque portador sano significa que estás sano, no tenés síntomas, ¿sí? Una persona sana no tiene síntomas, una persona enferma lo primero que muestra son síntomas. Una persona va al hospital porque piensa que está enferma porque empieza a ver síntomas, ¿sí? Los síntomas son los que nos avisan de que estamos enfermos. Sin embargo, hoy en día, como obviamente el virus se propagó por todo el mundo, supuestamente, y hay miles y millones de positivos, y esos positivos no están enfermos, es decir, no tienen síntomas, en vez de llamarlos portadores sanos, lo cual es una expresión muy liberadora porque te están diciendo que estás sano y por lo tanto no sos un peligro para nadie, te empezaron a llamar enfermo asintomático. Es decir, estás enfermo, pero no tenés síntomas, lo cual es una contradicción en sí mismo, ¿sí? Pero tiene un propósito esta palabra, enfermo asintomático. Si vos estás enfermo, entonces sos un peligro, vas a contagiar a otras personas, tus derechos tienen que ser coartados, tienen que ser limitados. Entonces no es lo mismo decir portador sano que enfermo asintomático. Y se está utilizando mucho esta expresión, obviamente, con fines políticos. Y ya que estamos en el tema de la salud, tenemos que hablar acerca de las definiciones, tanto de la vida como de la muerte. Ustedes saben que la vida y la muerte son conceptos que se pueden llegar a deconstruir, o se pueden llegar a reconstruir o a resignificar, como obviamente todas las palabras pueden ser cambiadas, sus significados pueden ser cambiados, se pueden inventar términos para dar
nuevos significados, como en el caso de negacionismo o de enfermo asintomático. También pueden cambiar los significados de las palabras vida o de la palabra muerte, ¿sí? Hace unas cuantas décadas atrás, hasta finales del siglo XX, la expresión muerte tenía una sola comprensión, una sola concepción. Era cuando una persona obviamente dejaba de respirar y dejaba de tener pulso. O sea, no tenía actividad cardíaca, no tenía actividad en sus pulmones, obviamente la persona estaba inerte y se sabía a ciencia cierta de que esa persona estaba muerta. Pero con los avances de la ciencia médica y con los intentos bien intencionados, ¿no?, de alargar la vida de las personas, empezó a practicarse el trasplante de órganos. Y el trasplante de órganos es un tema muy interesante en el cual yo no voy a entrar ahora, pero sí les digo que ustedes pueden poner en Google debate de médicos sobre trasplante de órganos, un debate ético, debate moral. Hay mucho debate sobre el tema. No es un tema tan sencillo como nos dicen los medios de comunicación, ¿sí? Los trasplantes de órganos se tienen que hacer con personas que estén vivas, que estén biológicamente vivas. Es decir, tiene que estar fluyendo la sangre, tiene que estar funcionando el corazón. Entonces, ¿cómo hacer un trasplante de órganos sin, obviamente, cometer homicidio, sin cometer asesinato, al sacarle los órganos a alguien que está vivo? Bueno, para eso lo que se hizo fue cambiar el significado de la palabra muerte. ¿Qué es una muerte? No necesariamente es alguien que deja de respirar o que deje de latir su corazón, sino que con el solo hecho de que cese su actividad cerebral, esa persona puede ser declarada clínicamente muerta, ¿sí? Si esa persona tiene una muerte cerebral, entonces sus órganos pueden estar disponibles para otro paciente que los está requiriendo y los esté necesitando. Vuelvo a aclarar, no es mi intención cuestionar este tema o este punto. Investiguen por ustedes mismos sobre la donación de órganos para que vean que es un poco más complejo de lo que por lo menos nos cuentan en las propagandas y en las publicidades sobre donación de órganos. Y es un tema muy sensible porque probablemente me esté mirando alguna persona que haya recibido un órgano de un donante, así que cada uno que investigue por su cuenta, ¿sí? Pero sí vale decir que fue hasta hace muy poco tiempo atrás que se cambió la terminología referente a la muerte. Y una persona podía estar clínicamente muerta si solamente su cerebro dejaba de funcionar. Y a través de unas determinadas pruebas los médicos podían declarar que una persona estaba con muerte cerebral y por lo tanto ser candidato para la donación de órganos. El gran problema es que hay personas que han vuelto de esa muerte cerebral, que no es lo mismo que un coma o un estado vegetativo. La muerte cerebral es, según muchos médicos, es algo de lo que no se vuelve. Sin embargo, hay personas que han vuelto de esta muerte cerebral, personas a las que ya les estaban preparando el sepelio porque las iban a desconectar. Un hombre de unos 60 años, está el caso registrado, se los voy a dejar en la descripción del video, y toda su familia esperando ya para morir, así que le sacaron el respirador. Este hombre estaba intubado, le sacaron el respirador, lo dejaron ahí a su suerte para que ya descansara, ¿no? Y el hombre, en vez de que su pulso pare y dejara de respirar, este hombre empezó a respirar, sus signos vitales continuaron y hasta se despertó, ¿sí? Se despertó. Entonces, hay médicos que cuestionan la irreversibilidad de la muerte cerebral. Y acá tenemos un tema para debatir, ¿sí? Yo me acuerdo hace unos cuantos años en televisión argentina estaban las campañas publicitarias de la donación de órganos, ¿no? Dona órganos, dona vida, dona órganos, dona vida. Pero nadie nos explicaba que teníamos que estar biológicamente vivos para poder donar los órganos. Nadie nos explicaba de que solamente con muerte cerebral alguien podía ser un potencial donante. Nadie nos explicaba eso. Que no es que lo sacaban de cadáveres. Y yo me acuerdo que estas campañas, que eran constantes, obviamente no daban explicación del procedimiento, de lo que implicaba ser un donante de órganos. Cuando yo era adolescente, ya te decían que en el documento vos tenías que especificar si eras donante o no. Es decir, un chico de 16 años o de 17 años, no me acuerdo cuántos años tenía yo tenía que poner si era donante o no, sin saber lo que implicaba ser un donante de órganos, sin saber que yo tenía que estar con muerte cerebral, pero no con una muerte biológica, y una muerte cerebral de la que probablemente podría regresar, ¿sí? Sin saber esto, los gobiernos nos instaban a poner que éramos donantes de órganos, pero hoy ya ni siquiera eso. El Estado, el gobierno, en muchos países, da por sentado de que todos son donantes y la única manera de no ser donante es especificar que uno no es donante.
O sea que fíjense cuán cerca estamos de que el Estado disponga de los órganos de sus ciudadanos como si fueran mercadería. Porque si nosotros aceptamos, y esto es muy importante, si nosotros aceptamos que la salud pública, y esto se está cuestionando ahora en época de pandemia, si nosotros aceptamos que la salud pública está por encima de los derechos individuales, ¿qué falta para que el Estado disponga de los órganos de sus ciudadanos por el bien común? Fíjense, estudien este tema, infórmense sobre este tema. Sobre todo le hablo a la comunidad médica y a aquellos que son legisladores y a aquellos que están redactando las leyes. Fíjense si están empezando a llamar lo bueno malo y a lo malo bueno, si están cambiándole el sentido a las palabras solamente por cuestiones políticas o por cuestiones económicas. Y de la misma manera que la muerte o la palabra muerte puede cambiar de significado, la palabra vida también puede cambiar de significado. Porque nosotros podemos redefinir lo que es una vida humana. ¿Será que un feto es vida humana? ¿Será que el niño que se está desarrollando en el vientre de su madre es vida humana? Y si es vida humana, ¿tiene derechos humanos? Entonces depende de las palabras, si nosotros le asignamos el significado que tienen las palabras o se los cambiamos, las consecuencias pueden ser terribles. Y justamente el debate del aborto está basado en lo que cada uno considera de lo que es la vida humana. ¿En qué mes deja de ser una bolsa de células y pasa a tener derechos humanos? Cuando está dentro del vientre de la madre es una bolsa de células, pero inmediatamente cuando sale se convierte en un ser humano con derechos humanos. Fíjense, todas estas preguntas surgen de los conceptos de vida o de los conceptos de muerte, que pueden ser cambiados por la neolengua, pueden ser cambiados por el nuevo orden mundial que quiere cambiar las palabras para poder controlar y gobernar más a las personas. Una nueva terminología que también se ha utilizado mucho y sobre lo cual mucho se ha hablado, no me voy a extender demasiado, pero es la expresión matrimonio homosexual, ¿sí? O matrimonio igualitario, que es una contradicción en sí mismo, ¿sí? Porque la palabra matrimonio, la misma palabra matrimonio, viene de la raíz de matriz, es decir, de la capacidad de la pareja heterosexual de reproducirse, ¿no? Y la institución del matrimonio es simplemente reconocida por el Estado, pero es una cuestión natural, es decir, es una cuestión propia de los seres humanos el tener padre y madre. O sea, no existe un solo ser humano sobre la Tierra que no tenga padre y madre. Incluso si queremos podemos hablar de muchos músicos o estrellas que son homosexuales y que alquilan vientres, ¿sí? Esos niños tienen una madre, por más que digan no, pero el óvulo es de una mujer y el vientre es de otra mujer, esos niños tienen madre y en algún momento esos niños les van a preguntar a sus padres quiénes son sus madres, porque evidentemente la tienen, pero estas personas que hacen esto violan los derechos del niño de tener padre y madre, porque ese es un derecho natural que tienen todos los niños, de tener un padre y una madre, para satisfacer un deseo personal, que va contrario a la elección de estilo de vida que ellos han tenido, ¿sí? Entonces no se puede llamar matrimonio a algo que no es un matrimonio. Un matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que deciden estar juntos. Por eso es que el Estado interviene cuando un hombre abandona a su mujer con sus hijos. ¿Qué hace el Estado? El Estado obliga a que ese hombre tenga que mantener a esos niños, porque por más que esos padres no quieran estar juntos, ese niño tiene derecho a tener un padre y una madre. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasa con los matrimonios estériles que no pueden reproducirse? Siguen siendo potencialmente padre y madre de un niño que puedan adoptar, porque ese niño sigue teniendo derecho, un niño huérfano por ejemplo, sigue teniendo el derecho a tener un padre y una madre. Y un matrimonio, obviamente, un matrimonio heterosexual, porque el homosexual no sería un matrimonio, pueden satisfacer ese derecho y el Estado puede intervenir para que ese niño tenga un padre y una madre, que está por encima de ese derecho del deseo de una pareja homosexual de tener un hijo. Hace unos cuantos años la pareja homosexual de Dolce y Gabbana se manifestaron en contra de la adopción por parejas homosexuales y ellos explican claramente en una nota que no llegó a Latinoamérica por causa de la censura que hay del lobby homosexual o del lobby LGTB, y en esa nota ellos declaran abiertamente: nosotros elegimos este estilo de vida, esos niños tienen derecho a un padre y una madre y no podemos sacrificar el derecho de esos niños para satisfacer un deseo personal. Nosotros elegimos este estilo de vida y no se puede tener todo en la vida. Y ellos reconocen que esta cuestión
de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales es simplemente la satisfacción de un deseo, de un capricho, que lo están poniendo por encima de los derechos del niño de tener un padre y una madre, que ese es un derecho natural, que el Estado simplemente lo tiene que reconocer. Y aparte de matrimonio homosexual, que es parte de la neolengua, quisiera hablar acerca de otro término que es utilizado muy a menudo, sobre todo por los políticos últimamente, acá en Argentina sobre todo, que es la expresión discurso de odio. Discurso de odio. Te van a ver que esto se empieza a utilizar cada vez más, es parte de la neolengua, es parte de la persecución ideológica hacia todos aquellos que piensan distinto. Entonces, discurso de odio. ¿Qué es un discurso de odio? Según las Naciones Unidas, en su página web, en uno de sus artículos, define el discurso de odio a todos aquellos discursos o mensajes que estén destinados a denigrar o a denostar o a insultar o a criticar a cualquier persona o colectivo de personas por causa de su sexo, por causa de su raza, de su nacionalidad, de su religión o de su cultura o de su género. Incluso está la palabra género allí, ¿sí? Y esto es muy interesante porque si se ponen todas estas características en la misma bolsa, las cuales algunas son decididas y otras no, otras son heredadas, tenemos un gran problema porque se atenta contra la libertad de expresión. Voy a dar un ejemplo sencillo. Si yo nazco en la India, ¿sí? Obviamente tengo un color de piel que es oscuro, color de piel negro podría decir, o moreno, y tengo una nacionalidad, soy indio, tengo un idioma, pero eso no significa de que yo tenga que tener la misma religión o la misma cultura o las mismas costumbres, ¿sí?, que el resto de las personas que viven en la India. Es decir, que es comprensible que se llame discurso de odio a alguien que ataca a otra persona por ser indio, porque esa persona no decidió nacer en la India y no decidió tener ese color de piel. Por lo tanto, obviamente que es censurable y es cuestionable que alguien sea atacado por su raza, su nacionalidad. Pero si yo pongo el tema de la religión, o el tema de la cultura, o el tema del género, que sería la orientación sexual, las cuales son cuestiones que decidimos o elegimos de manera individual, podemos ser influenciados obviamente por nuestro entorno, pero cada uno decide. Yo nací en un país católico y sin embargo soy protestante. O sea, el hecho de que yo nazca en un país católico no significa que sea católico por defecto, sino que yo elijo si quiero ser protestante. Y es más, si yo quisiera ser budista o hinduista acá en la Argentina, podría serlo. Acá en Argentina todo el mundo come asado y yo soy vegetariano. Entonces cada uno decide qué es lo que quiere hacer más allá de la cultura. Entonces, si se ponen las cosas que se eligen con las cosas que no se eligen dentro de la misma bolsa, entonces tenemos censura y tenemos un bozal en el cual no podemos hablar o expresarnos. Perdemos nuestra libertad de expresión. Porque vamos a volver de vuelta al ejemplo. Si yo soy indio, nadie puede criticarme por mi nacionalidad, nadie puede criticarme por el color de mi piel, pero sí deberían criticarme por ir a bañarme al río Ganges, donde tiran los cadáveres de las personas y donde se propagan enfermedades. Porque es una cuestión que es criticable, por más que sea una tradición milenaria, por más que hayan miles de años de historia, eso no tiene nada que ver. Por más que sea algo sagrado para mí, bañarme en el Ganges y arrojar al mismo tiempo los cadáveres ahí, es una cuestión que es criticable. Es como si yo fuera árabe o yo fuera musulmán y nazco en un país árabe. ¿Es cuestionable eso? No, mi raza no es cuestionable, mi nacionalidad no es cuestionable, mi idioma obviamente no es cuestionable, son cosas que yo no elegí. Pero si yo tengo 50 años y me caso con una niña de 8 años, que básicamente la estoy violando y estoy abusando de ella, eso es cuestionable, por más que sea parte de su cultura, por más que sea parte de su religión y por más que sea una tradición milenaria. Entonces no se puede poner la religión o la cultura o la orientación sexual como parte de lo que no se puede criticar o lo que no se puede denostar, porque si no se acaba la libertad de expresión. Entonces, si yo critico, vamos a suponer que yo critico la pedofilia que se practica sistemáticamente en algunos países musulmanes, entonces estoy teniendo un discurso de odio. Si yo critico a algunas religiones protestantes por enriquecerse vendiendo la fe, ¿estoy teniendo un discurso de odio? Si yo critico al catolicismo romano por enseñarle a la gente a venerar imágenes, ¿estoy teniendo un discurso de odio?
¿No será que esta expresión discurso de odio está diseñada para poder censurar y para poder perseguir a aquellos que piensen distinto o aquellos que quieran dar el mensaje, el último mensaje de amonestación al mundo, el mensaje de los 3 ángeles, que llama a salir de Babilonia y abandonar la idolatría, abandonar las prácticas que Dios reprueba? Así que bueno, acá tenemos un pequeño reconto de algunas expresiones, algunos términos que están siendo utilizados en estos últimos años y que cada vez se van a ir utilizando más para censurar a aquellos que piensen distinto o a aquellos que estén dispuestos a llamar a las cosas por su nombre. Volvámonos a la palabra de Dios, volvámonos a la ley de Jehová, no desechemos sus juicios, no desechemos su palabra, porque es el único parámetro que tenemos, hermanos, para distinguir lo que es bueno de lo que es malo, lo que es correcto de lo que no es correcto. La regla moral se encuentra en la ley de Dios, no en lo que los hombres construyen y deconstruyen a lo largo de los siglos y va cambiando de acuerdo a las culturas, va cambiando de acuerdo a quién está en el poder. Todo eso es variable, pero la ley de Jehová es eterna, la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, ya saben, denle a like, dejen acá abajo sus comentarios si están viéndolo en YouTube, y si lo están viendo en Telegram, bájenlo, compártanlo con sus amigos y nos estaremos viendo en un próximo programa. Que Dios les bendiga.